Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Les digo que vayamos a casa con la alegría sana de la victoria alcanzada. ¡Viva Chile! Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a este análisis que haremos bastante raudos, porque la verdad es que yo le tenía preparado un programa excelente con Libardo Buitrago sobre la reconfiguración de Medio Oriente para el día de hoy, pero dado que tenemos la gran noticia de que Janet Jara ha sido electa con una mayoría aplastante en lo que son las primarias de la izquierda, o la centroizquierda, como le llama ella, entonces vamos a eh, profundizar algunos aspectos de lo que me parece es necesario tener en consideración eh, tras este reordenamiento del mapa político. Lo primero es que me gustaría a mí saber quién del socialismo democrático, que es increíble que en Chile exista esa expresión, ¿no? Ese de socialismo democrático, y a nadie le llame la atención entonces que dentro de nuestro mapa político tenemos gente antidemocrática que participa de la democracia, como bien lo dijo Johannes ayer en su punto de prensa, para destruir la democracia. Bueno, esto parece que es un tema que preocupa a muy poca gente, ¿no? Le preocupa a Óscar Landerreche, le preocupa a Max Colodro, me preocupa a mí, probablemente a usted, pero las declaraciones de Johannes no fueron mayormente comentadas por los analistas que se supone debieran de hacerse cargo de una situación tan grave como lo es que salga electa la señora Janet Jara, que promueve la vía armada, cuyo partido promueve, digámoslo bien, la vía armada y la revolución violenta para la toma del poder. Y esto no es como una quimera, porque lo llevan a cabo cada vez que pueden, lo vimos para el 18 de octubre de 2019. Eh, Johannes emplazó a que los partidos condenaran al Partido Comunista por sus vínculos con la FARC, por el arsenal que todavía tendría guardado de Carrizal Bajo y un largo etcétera de conductas que son antidemocráticas y que han llevado a otros países al descalabro. En Chile estuvo a punto de pasar en 1973, 70-73, y sin embargo no oímos absolutamente ninguna caja de resonancia en ese sentido. Es lo primero a marcar acá. José Antonio Kast ni siquiera salió a dar declaraciones. O sea, es tan irrelevante para él que vaya a tener una oposición guiada por una mujer cuyo partido promueve la revolución, la violencia política y que nos quemó el partido, o sea, nos quemó, perdón, el país hace no mucho atrás, que ni siquiera se hace cargo. Parece que esta política de no voy a entrar en el barro político, valga la redundancia, le está dando buenos réditos en ciertos sectores, sobre todo de aquellas personas que no sufren las consecuencias de tenerlos a los comunistas y a los frente amplistas en el poder hoy. La verdad es que yo no le creo en lo más mínimo a quienes hoy día promueven la idea de que Jara sería moderada, José Antonio Cast sería moderado, cada uno desde su sector, etcétera. A mí me parece que todo esto ya es un baile de máscaras absurdo. El que planteó muy bien las cosas fue Alberto Undurraga. Él dijo, no se puede apoyar una candidatura del Partido Comunista. La gente de centro y centro izquierda se queda sin representación.
para las próximas elecciones presidenciales. Y no, yo no creo, ni creo que le diga que Ominami u otros candidatos menores vayan a hacer una gran diferencia en esto. Yo creo que es Evelyn Matei quien tiene la vocación de centro ya muy desarrollada y la que va a capitalizar muy probablemente ese voto que no está dispuesto a acompañar en una elección a Janet Jara. Ahora, ¿qué puede explicar que Jara haya tenido tanto apoyo y tanto respaldo? Bueno, en parte, la existencia de Johannes Kaiser, que es una amenaza para la sobrevivencia del Partido Comunista. Yo creo que los comunistas se movieron en masa y que mucha gente de corazón comunista, pero que por no parecer tan radical y eh, por apreciar todavía en algo la democracia, se cambió desde Toa a Jara, o de Winter a Jara, porque están con pánico de que salga electo Johannes Kaiser. Hay un voto de rechazo, esto lo vimos en Alemania también, en las últimas elecciones, frente al triunfo de la AfD. La gente que era más de centro izquierda, con corazón de izquierda, pero que nunca terminan de aclararse, terminaron yéndose, se polarizaron más hacia la izquierda. Ahora, me gustaría analizar con usted cuál va a ser la estrategia de Matei y qué es lo que a mí me parece va a suceder acá. Como lo publico hoy en una columna del Libero, que les voy a citar, ir citando, a mí me parece que van a haber dos corrientes fundamentales. La primera va a ser el fortalecimiento de la campaña de Evelyn Matei. No cabe ninguna duda, lo siento mucho por la analista de Radio Bio Bio, pero yo la verdad es que no me imagino a una persona demócrata cristiana o PPD o liberal votando por un José Antonio Cast que está a la derecha de Kaiser. El hecho de que la retórica y la moderación en la retórica de José Antonio Cast lo ponga más hacia el centro que a Johannes solamente obedece a un tema de forma. Pero en el fondo, los nacional libertarios somos ideológicamente mucho más de centro que la gente del Partido Republicano, que tiene una postura bastante dogmática respecto a el uso del Estado para el desarrollo de ciertas condiciones culturales asociadas a una cosmovisión religiosa, empezando por todo este tema de la justicia social, que implica un reparto de la platita, ¿no es cierto?, a través de el Estado. Bueno, eso nosotros los nacional libertarios no tenemos nada que ver con eso que es un extremo conservador. Eh, y el respeto al proyecto de vida del prójimo es el sello ideológico del partido de Kaiser. Por lo tanto, aunque Kaiser sea más duro, más firme y radical en su postura frente a la violencia política, frente a los comunistas, frente a la corrupción, frente a los propios principios, eso no lo hace ser más de derecha que a José Antonio. Y cualquier persona relativamente instruida lo entiende, ¿sí? Vuelvo al punto. Yo no me imagino a un demócrata cristiano votando por José Antonio Cast. Tampoco me imagino a un PPD votando por José Antonio Cast. Usted me va a decir, ¿te imaginas a Johannes votando por Johannes? Es que ahí está la otra corriente. La otra corriente es la del voto anticasta. ¿Qué voto es ese? Es el de la segunda papeleta. Es el 79% de los chilenos que no quería a los políticos de siempre metidos en el proceso de la redacción de una nueva constitución. El voto anticasta es el que se manifestó en la votación masiva por los consejeros republicanos, que eran los que se iban en contra de la cocina política que nos impuso un segundo proyecto de nueva constitución. No va a tener ninguna consecuencia, me va a decir usted, la traición de la casta del Partido Republicano a la fe pública que los eligió porque se iban en contra del segundo proceso. Sí la tiene. Hay un sector importante de la gente de derecha que no va a votar por José Antonio Cast. No lo va a hacer. Porque hay gente que trabajó porque ganaran sus consejeros. Hay gente que promovió al Partido Republicano. Hay gente que no descansó codo a codo tratando de sacar adelante esa opción política para que no arrasaran el país.
Y acto seguido, ¿qué es lo que se hizo? Darle la espalda a toda esa gente. Obviamente que ahí hay un sector importante de la derecha que no va a ir con José Antonio Cast, porque el vínculo de quiebre es personal. Bien, en cambio, los republicanos no se pueden quejar de nada de lo que haya hecho Johannes, porque Johannes lo único que ha hecho es defender los principios que ese partido decía enarbolar cuando se iba en contra del Estado Social y Democrático de Derecho y de la larga lista desde los derechos colectivos de los pueblos indígenas en adelante de condicionamientos que van en la dirección de refundar la República de Chile asociado a esta Agenda 2030 y a la imposición del nuevo orden mundial. Bien, analicemos cuál va a ser la estrategia de Matei, que es una de las corrientes, y de ahí nos vamos a ir a la otra corriente, a la corriente anticasta, que van a ser como los dos ejes vectores de lo que vamos a ir viendo a continuación y de lo que, le aviso, va a terminar por suceder. Porque aquí hay una cosa clara, no es que me tire flores, pero yo vengo sosteniendo hace mucho rato que Jara iba a ganar esta primaria, así como sostuve que se iba a rechazar el primer proyecto y el segundo proyecto de nueva constitución. Así como les avisé a el señor José Antonio Cast que si se daba vuelta la chaqueta y traicionaba la fe pública, no iba a consolidar su proyecto de liderazgo político. Por supuesto que puedo estar equivocada, no tengo la bola de cristal y en este momento me puedo estar equivocando y puede ser que él sea el próximo presidente de Chile. No tengo problema con eso. Obviamente que uno está haciendo, eh, está planteando hipótesis, ¿sí? Sobre la base de observaciones empíricas que luego uno va contrastando con lo que va sucediendo en la realidad, ¿sí? Pero yo creo que la que triunfa realmente, hay dos personas que triunfan con esta Jara, que es la líder de la oposición del próximo gobierno de derecha. Y no es José Antonio Cast, es Johannes por el voto anticasta, por el voto que está agotado de la crisis, por la gente que está realmente imbuida del dolor que significa estar bajo este gobierno al que ha ayudado constantemente Chile Vamos, y es Matei, que al corto andar, se lo digo, va a probar que tiene mucho más capacidad que José Antonio de sumar votos de centro, de ese centro. Pero vamos primero con el análisis de las palabras de Matei. Con una baja participación. Es evidente que los chilenos están distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Mi mayor diferencia es que tengo claro que los chilenos y las chilenas no quieren peleas ideológicas. Lo que necesitan es que arreglemos la delincuencia, arreglemos la inmigración descontrolada, la dificultad para llegar a fin de mes. Necesitan ser atendidos de forma digna cuando hay un problema de salud. Necesitan barrios iluminados por donde se pueda caminar. Necesitan acceso a la vivienda. Son problemas concretos que deben resolverse con seriedad, con honestidad y con buenos equipos. Habiendo sido alcaldesa, estoy completamente convencida de que Chile no se construye desde trincheras. Se construye con sensatez, respeto y acuerdos. Hace no tanto tiempo, Chile vivió su mejor época y era mirado con respeto por todos. Podemos y necesitamos vivir un nuevo periodo de desarrollo con equidad, con respeto y con esperanza. Matei hace un primer reconocimiento a que la ciudadanía está distanciada de la política. Pero ahí es donde ella se equivoca, es en un punto muy fino. No es que la ciudadanía esté distanciada de la política, de hecho, el 80% de los militantes del Partido Nacional Libertario militan por primera vez en sus vidas en un partido, militando, porque yo tampoco nunca había militado. Eso quiere decir que hay mucha gente que está muy preocupada de la política.
La gente de lo que está cansada es de la casta. Y si este diagnóstico que yo le estoy haciendo acá es acertado, entonces el triunfo de Jara beneficia a Johannes Kaiser, el único candidato libertario anticasta, que ha hablado de reforma al Poder Judicial, que ha hablado de un due diligence, un análisis a la médula de todo lo que se ha robado y se malgasta en el Estado, el único que va hasta las últimas consecuencias para bajar los impuestos, las contribuciones, etcétera, es Johannes. Ahora, claro, hay una confabulación mediática que vamos a ver en torno a levantar a la figura de José Antonio Crest, no cabe la menor duda, mediática y de las encuestas, porque en algún momento Matei se vio muy débil, pero este triunfo de Jara la fortalece. Yo puedo imaginar a un PPD votando por Matei, no puedo imaginarlo votando por Kast. Y luego la pregunta es, ¿quién va a hacer la diferencia? Este centro político que Mochati se pregunta, lo vamos a ver en adelante, si existe o no existe, o el ciudadano anticasta. Esa es la definición en las próximas elecciones presidenciales. El péndulo va a terminar por inclinar la balanza según cuál sea la fuerza política más contundente. ¿El ciudadano anticasta o el ciudadano de centro? Si es el de centro, triunfa Matei. Si es anticasta, triunfa Kaiser. Y por varios motivos que vamos a desarrollar en lo que sigue. Pero quedémonos todavía un poco con la estrategia política que se expresó a través de este discurso de Matei. Ella está diciendo que entonces ya no se trata de discusiones ideológicas. Y ahí es donde nuevamente la derecha, frente a una crisis tan radical como la que estamos viviendo, muestra su liviandad, su superficialidad. Porque es cosa que usted le pregunte a Matei, ¿por qué en Chile de pronto ya no hubo limitaciones en las fronteras para la inmigración ilegal? Por un motivo ideológico. ¿Por qué en Chile de pronto llegaron todos los carteles y la criminalidad que sirvió, que fue la punta de lanza del golpe de Estado del 18 de octubre para que llegara al poder el Frente Amplio y el Partido Comunista? Por motivo ideológico. ¿Por qué tenemos la crisis de seguridad que tenemos? Por motivo ideológico. Entonces, cuando nuevamente vemos a una candidata que en política quiere dejar fuera la ideología, que es lo que explica y justifica toda la crisis que estamos viviendo, usted se da cuenta de la debilidad que tiene Evelyn Matei, una debilidad congénita. Vivimos entonces en el mundo de, le faltó mostrar las llaves, no tengo aquí unas llaves, como lo hizo Lavín una vez, ¿no es cierto? Vamos a resolverle los problemas a la gente, como si esos problemas no tuviesen la raíz ideológica a lo que yo estoy haciendo referencia y en la que no me voy a detener ahora porque me significaría, vaya usted y lea la Agenda 2030 y ya, vaya y vea mi libro, se lo voy a recomendar, le voy a hacer un regalo a Evelyn en algún momento, si la vida me lo permite, mi libro El progresismo y la cultura de la muerte. Ahí están todos los motivos ideológicos de por qué estamos viendo, no solo nosotros, sino que gran parte de Occidente, la crisis en la que estamos. Matei nos habla de delincuencia, migración, de crecimiento y propiedad privada, en el fondo, cuando está hablando de vivienda, cuando está hablando de seguridad, cuando está hablando de los emprendedores, etcétera. Pero además es hipócrita su postura de que aquí no habría ideología. Cuando ella sale solo con mujeres, únicamente con mujeres, dejando fuera la masculinidad, dejando fuera lo que tanto necesita Chile. Si usted cree que cuando aquí se incendia un edificio, somos las mujeres las que vamos a echarnos encima a los que se están muriendo y los sacamos para que no mueran calcinados? ¿Usted cree que cuando tenemos una balacera llamamos a una mujer para que vaya a defendernos? Evelyn no está cachando nada, la verdad. Nosotros lo que necesitamos es una masculinidad dura, firme. Cuando nosotros llamamos a un bombero con la capacidad física de salvar a niños, de echarse encima a otra persona que se está muriendo asfixiada, es un hombre, es masculino.
Y Evelyn deja fuera la masculinidad. Bueno, puede ser que en su sector ya no queden muchos hombres con huevos, perdón la expresión, pero hay que decirlo. Hay que ir por la verdad aquí, ¿no? Después dice que Chile no se construye desde las trincheras. Bueno, claramente ella va a buscar ese centro. Y yo creo que le va a resultar. Yo creo que las primeras encuestas van a mostrar que ella se dispara, José Antonio Cast cae, ¿sí? Porque José Antonio Cast es intragable para mucha gente, es imposible que voten por él. Cuando son personas, no estoy hablando de la gente apolítica, esa gente sí puede tener preferencia por Cast o por Kaiser o por quien sea, ese no es el punto. Estamos hablando el otro ciudadano, el que está formado políticamente, el que no fue a votar por Toá, el que dejó que ganara Jara, el que no se siente, como dice Undurraga, representado por una candidata comunista, pero que sin embargo tiene una trayectoria política. Ese ciudadano no va a votar por Cast y no va a votar probablemente por Kaiser tampoco. Va a haber una inflación, esta es mi predicción, puedo equivocarme obviamente, una inflación de apoyo para Matei. Y como quienes están hoy día manipulando a los medios de prensa y las encuestas son personas de mucha plata y escasa corteza cerebral, entonces cuando vean que Matei sube, le van a quitar el apoyo a José Antonio. Vamos a ver una caída importante de José Antonio y vamos a ver un alza de Matei, porque este centro político, al no tener representación, como dice Undurraga, y va a ser muy difícil que se levante a última hora, tendría que ser alguien con la legitimidad de Alain Reche, una cosa así, o al menos yo quizás yo estoy equivocada, pero a mí me parece que alguien como él podría ser un candidato competitivo que se levante a último minuto. Si no es alguien como él, o Bodanovich, que no es de centro, es de extrema izquierda, pero ha logrado una gran simpatía en la población. Pero acá no van a poder levantar al señor del fútbol. Nadie va a creerle a Meo que Meo le va a resolver los problemas, por favor. O sea, Chile ya cambió. Aquí se va a buscar a alguien que sea de derecha. O sea, incluso la gente de izquierda, dado los problemas que hay, va a tratar de encontrar un representante en la persona de derecha más de izquierda posible. Y ese lugar es consagrado para él, Matei. Desde esa perspectiva es un triunfo para ella que haya ganado Jara, de todas maneras. Sigamos con su discurso. Entonces no, ya no se trata de trincheras y volvemos a ver cómo Evelyn Matei está desconectada de todo el voto anticasta, de todo ese voto del rechazo y del en contra, al hablar de que aquí de lo que se requiere es de acuerdos. ¿Ah? La gente no quiere más cocinas políticas, Evelyn. No quiere más reuniones en la casa de Pablo Salaquet. No quiere que le mientan más a través de las encuestas, que entonces conducen a la opinión pública de forma forzada y mentirosa a ciertos acuerdos. Va a haber un trasvasije de centro a Evelyn y eso va a hacer que los que mueven los hilos de las marionetas le quiten apoyo a José Antonio y se vayan con Evelyn Matei. Y la vamos a ver crecer de forma muy, pero muy importante. Se sintió ayer cuando hablaba, que recibió una dosis de energía y de alivio, que esto es algo que a ella le hace muy bien. Eh, Dice que se requiere de un Chile que proteja a los que más lo necesitan y que Chile vivió su mejor época hace poco tiempo atrás cuando era respetado. Bueno, acá viene mi hipótesis mayor. Yo creo que esos titiriteros que van a abandonar a José Antonio y que van a ir por Evelyn, porque Evelyn es la que tiene naturalmente la vocación por el voto de centro, van a tratar de redituar el experimento de la concertación 2.0. Van a tratar de revivir un muerto. Vamos a ver cómo el PPD, sectores, quizás incluso el Partido Socialista, demócratas, amarillos, etcétera, se van a unir en torno a Evelyn por 4 factores esencialmente. Primero, porque son personas con vocación democrática que no van a apoyar a una mujer comunista. Nosotros sabemos que va a gobernar Carmona, Figueroa y toda esa gente que lo tenemos claro. Son personas que si llegan al poder de forma democrática o si logran dar otro golpe de Estado y llegar al poder de forma democrática,
no lo sacamos nunca más de ahí. Está todo en juego en esta elección. Ese es el problema. Y por lo tanto, no sería raro que ante la posibilidad de que se tuviese a un Partido Comunista en oposición muy exitoso, que diese otro golpe de Estado, que se estabilizara absolutamente el próximo gobierno, se reúnan las fuerzas democráticas, porque no hablemos del centro, democráticas, que al mismo tiempo detestan a José Antonio y no quieren a Johannes en torno a la figura de Evelyn Matei. Eso es muy probable que suceda. Y que todos estos titiriteros que ponen plata, ahí viene la segunda causa, decidan entonces sacar, quitarle el apoyo que le venían dando a José Antonio y entregárselo nuevamente a Evelyn Matei, ahora sí con un pegamento y una cohesión muy importante, porque esos demócratas no quieren ni a la derecha dura, comillas, a la nueva derecha, ni quieren un partido comunista con el que además ya tienen bastante tejado de vidrio, o sea, se han peleado, ha sido un desastre al interior la bolsa de gatos que tienen, ¿no es cierto? Pero hay otro asunto que puede hacer que este experimento de la concertación 2.0 empiece a desarrollarse en torno a la candidatura de Evelyn Matei. Y no es solamente el miedo a los polos, no es solamente la ambición de poder, no es solamente la inyección de recursos que va a haber, y en torno a ella entonces se van a reordenar todas las fichas del tablero, sino que además es que Evelyn Matei efectivamente ha declarado ser de izquierda, promueve el globalismo, y si usted no me cree, véalo, los hombres fuera. ¿Quién es el enemigo número uno del progresismo, de la nueva izquierda? El hombre blanco heteropatriarcal. No hay ningún hombre con ella, ninguno. En la señal ideológica es bastante clara hacia el globalismo, hacia el feminismo, es decir, ella va por el voto de la mujer además, que donde sabe que puede tener un fuerte. Y las mujeres van a, en su sororidad, ¿no?, apuntar obviamente mucho más por Matei que por Jara, eso es así. Jara es muy fácil de rebatir. Ideológicamente no es una buena candidata por provenir del Partido Comunista. Ahora, ¿qué más podemos observar? Vamos con el análisis de Tomás Moschetti respecto de este camino que podría ser Matei hacia el centro político. Veremos cómo se comienzan a articular los distintos discursos. Hay estrategias diferentes, ya decíamos, Evelyn Matei, volcarse hacia el centro, moderar el discurso, apelar a la lógica de salir de las trincheras, salir del clivaje izquierda y derecha y mostrarse como una opción que puede llegar a ser convocante o mayoritaria. José Antonio Kast, por su parte, va a seguir presentando sus propuestas, que lo ha hecho durante todas las semanas, intentar no entrar en el barro político, mostrarse como una persona que traería soluciones y que no entraría en estos dimes y diretes que son tan propios de la política. Y ojo que el Partido Nacional Libertario va a apelar a otra estrategia que le pega directo en la línea de flotación a Chile Vamos, que es decir que fueron ellos los responsables de que Jara llegara a tener la fuerza que tuvo. ¿Por qué? Porque Chile Vamos le entregó los votos para la reforma previsional que catapultó a Janet Jara como la candidata presidencial del Partido Comunista. Esa es otra estrategia que apela a pegarle a los propios, es decir, de Kaiser hacia Matei, no hacia el oficialismo y en este caso Janet Jara. Veremos lo que pasa, las encuestas están haciendo lo suyo, lo comentábamos ayer, la encuesta CADEM que muestra en una buena posición a José Antonio Kast y ojo, que por primera vez lo muestra a él, siendo más competitivo que Evelyn Matei en instancias de segunda vuelta. Mira, el asunto es así, si Matei se va hacia la derecha, yo creo que no tiene espacio, porque legítimamente en la derecha están Kast y Kaiser, o sea, no hay espacio, se va a encontrar con un frontón. Si se va hacia el centro, como se ha estado oyendo en el último tiempo, hacia el centro, es posible que gane votos, o es posible que se encuentre sin nada, con el vacío del espacio sideral nomás, ese donde no hay oxígeno, no hay nada. Puede ser. La idea de que gente de izquierda vote por Matei es difícil. Puede ser que algunos sí lo hagan, porque no quieren tener nada que ver con el Partido Comunista. Pero ¿cuántos son? ¿Son suficientes? ¿Hay pesca abundante? Uno tira la red
¿La red se infla de peces o no? Claro, esa es una Alguno pregunta. que otro habrá. Pero sí, pero que basta votaron con por eso. todas. Puede ser, alguno de los que hayan votado por Claro. todas ayer. Pero ese es un punto, claramente, de la gente que pueda votar por no votar por una comunista, que puede ser, aun cuando el sentimiento anticomunismo, como decía Tomás hace un rato, es generacional, ¿no? Hay una generación que no tiene idea acerca de ese temor que tienen algunas personas a los comunistas, y puede estar dando réditos ahora. Lo otro es lo que pasa con la campaña de Evelyn Matei, que estuvo por meses siendo la primera mayoría, más de un año, siendo la primera en todas las encuestas, con mucha fuerza, casi que era como cerremos al tiro y démosle la banda presidencial en algún momento, y ahora está tercera. Y empatada con Franco es otra Parisi. cosa. Mira, entonces claro, es muy difícil, son cosas que tiene varios desafíos, pero hay varios que pasan por ella misma. Por ella misma, por su campaña, por su forma de ser y por los cambios que ha hecho en su comando que parece que tampoco le resultan. El discurso es el siguiente. Está bien, hemos bajado en preferencias presidenciales, pero en intención de voto seguimos liderando. En la pregunta abierta, ¿quién En la cree que pregunta va abierta, a ser? tal cual. Entonces ellos dicen, no nos preocupa tanto. Además, en el comando de Evelyn Matei había una especie de tranquilidad, porque sabían que, si bien están bajando en las encuestas, el triunfo de Janet Jara le puede traer réditos a Evelyn Matei. No, eso lo vamos a ver en las Pero próximas eso, semanas. tal cual, o sea, es algo que no se puede asumir de por sí. Pregunta, si en las próximas semanas no le resulta, la crisis va a ser total en ese comando. O sea, este es el punto de decisivo. Falta mucho, evidentemente, para la elección de noviembre, pero un punto muy importante en las próximas semanas, a ver cómo se decanta el electorado, teniendo ya claro quién es el candidato del oficialismo, o la candidata en este caso del oficialismo. Tiene mucho sentido que se vaya desarrollando una alianza de los sectores demócratas lejanos a la nueva derecha en torno a Evelyn Matei. No veo que existan personas con vocación democrática, candidatos al Congreso, dispuestos a tomarse la foto con Jara. ¿Se imagina eso? Yo francamente no puedo, ni mis más afiebradas fantasías, habiendo más encima con el Partido Comunista la animadversión y el encono que ya hay, ¿sí? El Partido Comunista terminó comiéndose a la socialdemocracia y al Frente Amplio. O sea, o ellos se paran ahora, o van a quedar liquidados por mucho tiempo, por no decir para siempre, porque eso no existe en política. Bueno, entonces, ¿qué es en definitiva lo que nosotros podemos observar acá? Que la otra corriente, que no vendría haciendo este experimento muy de élite, muy manipulado mediáticamente, por intereses mezquinos, o no tan mezquinos quizás, pero este gran sueño de reeditar la concertación 2.0, bueno, la otra corriente es la que representa fundamentalmente la candidatura de mi hermano Johannes. Una corriente que es subterránea, a la cual no se le quiere dar oxígeno, que se mantiene silenciada, que como hoy día las fuerzas de los titiriteros están puestos a favor de José Antonio Cast, para que no vaya a ser que el anticasta llegue a descubrir, develar los abusos, a develar cómo está conectada la casta política desde el Partido Comunista a la UDI, todos, digamos, en estos intereses que confluyen en los casos que después nosotros vemos, como las reuniones donde Pablo Salaquet, o el caso Soquimich, o ese largo, etcétera, donde los vemos al final a todos aliados, ¿no es cierto? Ese agotamiento del ciudadano respecto de esta carta, esa corriente tan silenciada, que ahora incluso se animan a decir que José Antonio sería moderado, a pesar de que ideológicamente claramente no lo es, que estaría bien que él no haya hecho declaraciones respecto de lo que hace el adversario político o el enemigo político, más bien cuando se trata del Partido Comunista, que apenas llega al poder, liquida a sus enemigos políticos. Estar bien el silencio de un candidato a la presidencia frente al triunfo con sobre un 60% de una candidata comunista en la izquierda del país. ¿En qué mundo están viviendo quienes hacen este análisis? Con mucho respeto le estoy preguntando. ¿Cómo van a aplaudir a José Antonio por no haber aparecido
en el escenario a dar a entregar su perspectiva a la esfera pública respecto de el peligro que implica la emergencia de un partido comunista que va a liderar la oposición del próximo gobierno. ¿No estábamos en crisis? ¿No es esa crisis el resultado de que nuestra democracia está extremadamente debilitada por esta casta política que ha entronizado al Partido Comunista en el poder? Vamos con los comentarios a los que estoy haciendo referencia. Aparte, hay un punto interesante. Cuando uno conversa con gente de centro izquierda, te dicen, Matei es una opción, está claro, pero también ven a un Kast más maduro que en la elección de 2021. Y menos contestatario, más centrado en sus propuestas, y a quien se le puso alguien a la derecha. O sea, Kast ya no es el último bastión de la derecha. Hay alguien más. Hasta se ve moderado. Digamos. Hasta se ve moderado. Claro. Entonces, esa idea también le puede generar una especie de boomerang a Evelyn Matei, porque se ve más moderado en cuanto al discurso, él que ella, en la forma de responder, digo, no en cuanto a las propuestas, porque sabemos que tienen focos distintos. Pero hoy se ve menos contestatario y menos polémico José Antonio Kast. Ay, pero miremos Kast, totalmente planificado. ¿Habló ayer? No. ¿Por qué? Porque se dedica a pensar, planifica un discurso. O sea, totalmente. O sea, ¿por qué tengo que hablar si es la jornada de otros? Y en sus redes sociales estuvo todo el día publicando fotos de su viaje a Concepción, que primero en el avión, que después había llegado a Concepción, que después estaba no sé qué haciendo qué cosa en Concepción, y hoy día en la mañana supimos que había ido a concretar este traspaso de votos, digámoslo así, aunque eso nunca está claro, ¿no? Pero de los votantes del social cristiano a su candidatura. Entonces, en medio de la crisis que tenemos, cuando nos están amenazando, o sabemos que existe la amenaza, perdón, de que nos van a transformar al país en un maldito infierno, con un Carmona que está hablando de una nueva constitución de nuevo, con una comunista que logra sobre el 60% de los votos, que duplica a el socialismo democrático. Está bien un Kast más maduro y moderado, menos polémico, menos contestatario. De verdad, mis estimados analistas de la radio Bio Bio, ¿ustedes creen que eso es lo que la gente, lo que representa a la gente? Si ustedes me hubieran dicho eso antes del 18 de octubre, cuando Chile era un oasis, yo no tengo nada que discutirle. Pero el mismo Tomás dijo, cuando salió Toá con su discurso de campaña y Matei con su discurso de campaña, nos hizo notar de que aquí ninguna de las dos candidatas entendía que Chile estaba en una crisis muy profunda. Entonces, ¿eso está bien? ¿Creen que, en serio, a la señora que le acaban de matar a su hijo, a la otra que le acaban de asaltar, al hombre que le destruyeron su negocio, los representa un candidato moderado, que no se embarra en este barro político? Esto realmente no suena bien, no suena creíble, no. Es totalmente además contradictorio con la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que se va a aprobar cuando en definitiva las inscripciones de las candidaturas presidenciales ya estén fijas, no puedan seguir bombardeando a Johannes con esta extorsión que nunca ha estado sobre la mesa de que se va a bajar, y veamos cómo se desarrollan los debates presidenciales, porque ahí es donde se queman los bollos en la puerta del horno, ¿sí? ¿Quién es el candidato con mayores posibilidades de triunfar en un debate presidencial? Que no tiene tejado de vidrio, que no forma parte de la casta, que representa la angustia y la desesperación de los chilenos. El que va hacia el centro, el que es moderado y no responde, mientras hace su pacto con Social Cristiano, sobre lo cual también vamos a traer una opinión acá de una persona que creo que podemos tener como fuente de lo que esto significa. ¿Es en serio? ¿La moderación
es lo que va a mover a la gente a votar en un Chile donde la líder de la oposición es una comunista recién electa con el doble de los votos que la de la socialdemocracia. Parece que a veces nos perdemos porque los árboles no dejan ver el bosque. Les quiero traer un botón de muestra de lo que puede pasar en los debates presidenciales y de cómo quienes ya tienen una trayectoria, caso de José Antonio, de Evelyn Matei, no el caso de Jara, por eso yo creo que Jara es de la izquierda por el momento, a menos que suban a alguien como Landerreche y que tenga la capacidad de convocar, yo creo que Jara es de la izquierda la mejor candidato, porque no se le puede sacar nada en cara, porque no hay trapito sucio, y eso a la gente hoy día le importa mucho. Y de la derecha el único que no tiene trapo sucio es Johannes, el anticasta, porque aquí va a haber un voto anticasta de izquierda que va a concentrar Jara y de derecha. Usted me va a decir, pero es que el Partido Comunista gobernó, sí, pero digámoslo bastante, más bien no se vio tanto al Partido Comunista, se vio mucho más al Frente Amplio, y la gente, yo creo que si uno le pregunta hoy día si Cariola o Vallejo son del Frente Amplio o del Partido Comunista, no va a saber responder muy bien la diferencia. Vamos con un botón de muestra a propósito de lo que se acaba de vivir también en el sur, en que José Antonio cometió un error, a juicio de todos los que estábamos ahí, o de la gran mayoría gravísimo, que son cosas que pasan por nervios, carácter, etcétera, y que en un día pueden cambiar la aguja de la opinión pública de un extremo al otro extremo. Entonces, ojo con lo de las encuestas, ojo con pensar que aquí la derecha tiene ganada una presidencial, porque si la gente ve lo que yo le muestro a continuación, se va a fortalecer la opción de izquierda. Don José Antonio Kast, nos quedan 13 segundos, entonces lo voy a ayudar para que usted pueda transmitir lo que dice su programa. Yo voy a hacer lo que dice su programa en esta materia y le voy a hacer una pregunta. ¿En cuál de las materias? ¿En cuál materia? En materia energética, que es lo que estamos hablando, y medio ambiente, que es lo que estamos hablando, y es el único usted que no ha podido hablar porque se gastó todos los minutos antes. Usted rechaza una salida acelerada de las centrales térmicas y dice por supuestas razones climáticas. Y lo repite varias veces en su programa. Dice que se van a adoptar medidas, pero solo en caso de que se valide la postura climática dominante, que hasta ahora eso no se aprecia. Dice que va a eliminar el carbón de mala calidad, pero que se van a aprobar nuevas termoeléctricas a carbón, pero de buena calidad. Sí lo dice su programa. Después, ¿textual? Lo tengo acá, sí. Eso, léamelo textual porque no dice Quiere que eso. lo busque, pero me voy a gastar el tiempo. Aquí la esperamos. Pero sí, claro que lo dice. Bueno, mientras usted... Pero podemos hacer un Ve que fast-checking me voy a demorar, podemos hacer un pero fast-checking dice... porque no lo dice. Sí, por supuesto que lo dice. No dice que vamos a abrir Punto nuevas 300, centrales. sí, dice, respecto a las nuevas, perdón, 385, Ya. dice, toda nueva termoeléctrica. ¿A qué Ya. se refiere entonces? Toda nueva termoeléctrica que no va a ¿Respecto a existir. qué? ¿Respecto a nueva de cuándo? Si es nueva, es De nueva, las ¿o nuevas no? que inauguraron en los gobiernos de Bachelet. No, porque Nosotros no esas ya vamos a no son inaugurar nuevas. ninguna. Esas ya No no vamos a son inaugurar nuevas. ninguna nueva Bueno, termoeléctrica. ya, queda hecho el No vamos a punto. inaugurar ninguna nueva Queda hecho el termoeléctrica. punto. Mire, Pasamos le de digo, adulto, No lo vamos, dice... no vamos a inaugurar ninguna Lo dice nueva en el punto termoeléctrica. Y lo que 384 nosotros que decimos, va a eliminar el carbón. Espérenme y lo- que no le he hecho la pregunta, no se gaste su minuto, su Bueno. segundo, que me interesa la pregunta. Dice que va a eliminar el carbón de mala calidad y en el 385 que toda nueva termoeléctrica que cumpla las regulaciones deberá usar carbón de alta calidad. O sea, usted dice que va a haber nuevas termoeléctricas a carbón, de alta calidad, pero a carbón. Mi pregunta es... Si lo dijera, lo ¿cree rechazo, usted- no vamos a hacer ninguna. Si o sea, dice, lo que dice en su rechazo. programa, lo que dice en su programa no Si es lo que dice- usted piensa. si lo escribió dice- usted. A ver, yo Permítame entonces leer el análisis en resumen de cómo yo veo esta situación antes de hacernos cargo del apoyo de Social Cristiano a José Antonio Kast, el que está en su legítimo y democrático derecho, está muy bien, pero es importante darle una vuelta a eso también. La columna que publicó el Libro hoy día, que escribí, se titula Jara y la nueva oposición. Analizar las primarias del oficialismo nos obliga a responder por qué ganó Janet Jara, líder del socialismo antidemocrático, porque así debería llamarse, socialismo antidemocrático, ¿sí? La respuesta es sencilla y se funda en dos rasgos psíquicos: la soberbia y la estulticia. Soberbia fueron las élites
al pensar que la ministra de Seguridad del gobierno de Boric tenía alguna chance. Estultos quienes apoyaron una reforma de pensiones que cumple con el anhelo mejor atesorado de los sepultureros del neoliberalismo. En la práctica, las platitas repartidas y el sistema debilitado coronaron a la ministra del Trabajo. El problema para los chilenos es que una comunista liderará la oposición en el próximo gobierno, lo que significa que no habrá orden ni paz social. Además, oímos a Lautaro Carmona hablar de la nueva constitución, aunque una rápida mirada al proyecto político de Jara basta para saber que sería prácticamente innecesaria una nueva constitución si es que ella llegara a la moneda. Ello, pues su programa es una copia fiel del primer texto y de los 12 bordes del segundo texto ampliamente rechazados por la ciudadanía. ¿Por qué estamos hablando nuevamente de lo mismo, de la constitución? Porque los medios y opinólogos, académicos y políticos se negaron a hacer un aprendizaje y a asumir el veredicto de la ciudadanía. Se hicieron los lesos y siguieron promoviendo y apoyando leyes de género, permisología, derechos colectivos, más ministerios y un largo etcétera de lo que se rechazó en 2 ocasiones. De ahí que no podamos extrañarnos del éxito democrático de un partido antidemocrático. Si no nos tomamos la democracia en serio, no nos podemos quejar. Le hicieron un golpe de Estado al gobierno de Sebastián Piñera. Cambiaron las reglas del primer proceso constituyente sobre la marcha. No respetaron el rechazo del primer texto. Violaron el artículo 142 y abrieron otro proceso sin consultar a la ciudadanía. Para rematar, los consejeros que fueron electos por estar en contra del proceso terminaron estando a favor y ahora se avanza un acuerdo que consagra la plurinacionalidad y los derechos colectivos también rechazados. Es esta la cocina que ha alimentado los estómagos de los enemigos de la democracia, puesto que la han vaciado de su médula ósea, cuál es el principio de representatividad. De ahí que no pueda extrañarnos el triunfo de Jara, cuyo liderazgo será, que duda cabe, extremadamente negativo para la democracia. No solo porque con las 2 patitas en la calle retomarán la violencia que abrazan como medio para avanzar sus propósitos totalitarios, sino porque en la práctica el Partido Comunista liquidó al socialismo democrático y al Frente Amplio. Este último perdió prácticamente el 90% de la votación que obtuvo en las primarias pasadas. En suma, estamos ante un escenario de polarización muy peligroso, que solo un gobierno dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que respecta al orden y la seguridad podrá enfrentar siempre y cuando cuente con el apoyo de la ciudadanía. ¿Por qué opción se inclinará la mayoría en las próximas elecciones? No es fácil aventurar la respuesta. Cuando me enteré de que Jara competiría contra Toá, supe que ganaría. Era tan obvio que solo la soberbia de la casta política podía nublar los cielos del desierto. ¿Qué sucederá en adelante? Me parece que surgirán 2 corrientes centrales. Una, la de los políticos y empresarios que apostarán por reforzar a Evelyn Matei, con la esperanza de que el centro político se vuelque en masa y la apoye para evitar que salga electo un candidato más a la derecha. De esta forma se articularía un piso de apoyo lo suficientemente relevante como para darle gobernabilidad al país. De ahí que no será extraño ver a la candidata, a Matei, en las próximas semanas conversando con amarillos o demócratas, incluso la DC o el PPD. Y no exagero. ¿Imagina usted al socialismo democrático apoyando a una comunista aliada de Cuba y Venezuela? Por soberbios se metieron en el traje que confeccionaron primero Michelle Bachelet y luego Guido Girardi. El problema para nuestra democracia es que terminaron desfondándose y ahora el interlocutor del próximo gobierno será un partido totalitario. La pregunta es si un gobierno de centro, aunque salga electo con amplia mayoría, será capaz de resistir a los embates de la violencia política. Creo que no. Me parece que poner las fichas en el diálogo y los acuerdos, en que el diálogo y los acuerdos evitarán la tragedia, es nuevamente estulticia. La segunda corriente es la del ciudadano de a pie, apolítico, que detesta el comunismo y entiende que a los enemigos de la democracia solo cabe aplicarles el imperio de la ley. Hablamos de ese 79%, o parte, que votó en contra de la participación de los políticos en la segunda papeleta del plebiscito de entrada.
son los que ya no caminan tranquilos por las calles, no duermen por las noches, mueren en las colas de los hospitales y no llegan a fin de mes. Esos ciudadanos no quieren ni acuerdos ni diálogos, sino a un Bukele chileno que sea, como ellos, anticasta. ¿Quién encarna mejor esa figura? Lo sabremos cuando veamos a los candidatos de la derecha debatir. En el intertanto, sería sano para nuestra democracia que se recuperen los quórums constitucionales, se condene con pena de cárcel la violencia política, se recupere la educación de las garras de los comunistas, se legisle para que gobernantes y parlamentarios se hagan el test de droga, me refiero al de pelo, y se termine de una vez con la amenaza a la refundación de la República. Imagino que estos podrían ser mínimos comunes para una alianza de derecha, pero sospecho que la tentación de ver renacer a la concertación será más fuerte y que combinada a la soberbia y a la estulticia se intentará revivir el muerto de los 30 años, creando involuntariamente las condiciones de posibilidad y éxito del próximo golpe de Estado. Eso es lo que yo pienso. Ese experimento solamente va a derivar en un debilitamiento radical aún mayor de las fuerzas democráticas, que quedarán entonces al arbitrio de los sectores más extremos manifestándose en las calles, a través de la violencia política y en el Congreso haciendo lo suyo. La otra opción es que, en definitiva, dentro de lo que sea el justo debate, la ciudadanía apolítica y anticasta se dé cuenta de quién es el mejor candidato, aunque hoy día las fuerzas económicas y las fuerzas de ciertos sectores ideológicos le hayan puesto sus fichas a José Antonio Kast, por el que no va a votar la gente de centro. Se lo digo, porque es un conservador mucho más a la derecha que Johannes Kaiser. Y sobre el apoyo del social cristiano, lo dejo entonces con la opinión del pastor Luciano Silva. No se debe usar la fe en vano, menos en la política. Por amor a los evangélicos, por amor al evangelio. Entonces, uno dice, bueno, si se va a bajar después, ¿por qué lo va a hacer? También por amor a Chile, por amor a los evangélicos. A mí como evangélico, porque yo también, tú sabes, yo soy pastor, no me gusta que se use el nombre de Dios en vano. Esta idea del Partido Social Cristiano fue uno de sus fundadores, pero al correr del tiempo lo que yo vi ahí más bien fue una especie de instrumentalización de las iglesias evangélicas, lo que a mí no me agrada. Pero la iglesia evangélica no es un partido político. La iglesia evangélica no debe ser utilizada con fines políticos. En la iglesia evangélica hay gente de todas las sensibilidades y hay gente independiente que lo que hace más bien es apoyar personas que reúnen la condición moral, la condición ética y la preparación para poder representar. Y efectivamente tiene razón, ¿no es cierto? Lo que siempre ha dicho Johannes, los votos no son de los candidatos, los votos no son míos. Yo puedo tomar una postura frente a quienes vayan a segunda vuelta si es que él no fuera en la papeleta, pero él no nos va a decir a los nacional libertarios que tengamos que votar por X o Y, porque él sabe que no son sus votos. Empezando, y se lo digo desde ya, ¿por qué finalmente creo que José Antonio no va a ir a la segunda vuelta? Porque no solamente hay un amplio espectro de gente de centro que jamás va a votar por él, habiendo además otro grupo que entiende que está más a la derecha de Johannes ideológicamente, por mucho que modere sus formas. No todos somos tan tontos como para dejarnos convencer por moderaciones del tipo de Janet Jara de que ella es socialdemócrata o de centroizquierda, ¿sí? Ni tampoco por moderaciones del tipo de salen los comunistas electos hundiendo a la izquierda democrática y yo no voy a decir nada porque no me voy a embarrar. Y tampoco con moderaciones como cuando convidan a Johannes con Matei y con José Antonio Kast y los otros dos no llegan porque le tienen pavor. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo voy a dejar finalmente con el punto de prensa que hizo Johannes, el único candidato que entiende cuál es el verdadero peligro que implica el Partido Comunista y que está dispuesto a decirlo y
y a ponerle el pecho a las balas. No me pueden decir que esconder la cabeza debajo de la arena y no tener una opinión sobre esto, siendo un candidato a la presidencia de la República, es moderación y tiene que verse con buenos ojos. Y respecto de los votos de los socialcristianos, cada uno de ellos y cada uno de nosotros, de los nacional libertarios, hablaremos con nuestra conciencia cuando sea el momento de estar en la urna. Que tengan una muy buena semana. Nadie sospecha que la mayor, más audaz e ilegal internación de armas en la historia latinoamericana está en marcha. Fue fácil reclutar tripulaciones de confianza política y el Chompalhue solo pudo tener su dotación completa en octubre del 85. El 3 de diciembre de 1985, cubanos y chilenos reunidos en La Habana resuelven que el desembarco se efectuará para el año nuevo. Los mejores hombres de Castro, encabezados por el general Alejandro Ronda, trabajan en la osada misión de la cual no deben quedar evidentes huellas cubanas. Incluso se hicieron prácticas de desembarco. Se esperó, en Cuba no hay una costa tan feroz como la chilena. Entonces se esperó a que entraran los frentes fríos, los nortes, que son muy violentos, para hacer prácticas de desembarco frente a la costa chilena, como si fuera la costa del Pacífico. Hay un descalabro con las lanchas que se volcaron, no fue una operación feliz. Cargado con 100 toneladas de armas y explosivos, el río Najasa zarpa de Isla de Pinos, iniciando una travesía que lo lleva a Vigo, en España, y a otros puertos. Bueno, en primer lugar, reconocer que ha sido un proceso, como nos tiene acostumbrado el CERVEL, ejemplar en materia de conteo de votos. La participación ha sido menor probablemente que la que esperaban las fuerzas de gobierno, pero a nosotros que estamos en la oposición nos alegra porque, bueno, significa que efectivamente los niveles de respaldo de este gobierno han ido en retirada. El análisis que hacemos es que el Frente Amplio prácticamente desaparece del escenario político. Señor Mulet juega un rol honroso pero no relevante. Y es un duro golpe al socialismo democrático lo que acaba de suceder en las elecciones. Y es un duro golpe para la democracia que la representante de un partido que no cree en la democracia haya ganado las elecciones primarias del oficialismo. Creemos que el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad. No solamente lo creemos, sino que creemos que existen pruebas para ello. Y espero que el Partido Comunista, antes de ir a una primera vuelta, resuelva los temas que tiene entonces todavía abiertos con nuestra institucionalidad y con nuestra legalidad. Entre otros, la entrega de los arsenales que todavía conserva en su poder. Esperamos que el Partido Comunista se comprometa efectivamente a respetar los principios constitucionales y democráticos que no ha respetado en el pasado. Y esperamos que este proceso eleccionario no sea una señal que nos indique a nosotros que nos vamos a tener que jugar la democracia con cada elección de ahora en más, en razón de que uno de los actores pretende entrar a través del sistema democrático para después cerrarlo. Y el Partido Comunista, en su historia, en el mundo, ha demostrado que ese es muchas veces el camino que utiliza para entrar a un Estado y no abandonarlo nunca más. Creemos que el Partido Comunista tiene que dar explicaciones también respecto a lo que son sus relaciones con las FARC, respecto a lo que son sus relaciones con Venezuela, respecto de lo que ha sido su actuar permanente de zapa en contra de los intereses de Chile, que tiene que dar explicaciones respecto de lo que fue su actitud debido al asesinato del teniente Ojeda, y que tiene que dar explicaciones también respecto de lo que son sus relaciones con grupos subversivos en nuestro país y fuera de él. Espero que el resto de las fuerzas democráticas exijan estas explicaciones así como lo hacemos nosotros, porque creemos que este resultado electoral, siendo democrático, nos da una señal de alerta respecto del futuro democrático de nuestro país. Y nosotros queremos ver a este futuro democrático, lo queremos ver preservado. Vamos a dar una pelea muy dura en estas elecciones presidenciales. Y las vamos a dar con un antagonista ahora conocido. Un antagonista que es conocido a nivel mundial por ser un peligro para la libertad, la propiedad y la vida de la gente. Más de 100 millones de personas han muerto en manos de los comunistas.
Yo soy cristiano ortodoxo. Decenas de millones de cristianos ortodoxos fueron asesinados en Rusia y en el este de Europa. Nosotros conocemos la historia de quienes son, seguidores de nuestra fe. Y no queremos que el pueblo de Chile viva lo mismo, acá, en un futuro.